Muy bien, hola de nuevo. Estamos aquí continuando con nuestro tema número 2 de este curso de textos narrativos y poéticos dedicado a las estrategias de estilo en la narrativa. Es decir, estamos aprendiendo cómo convertir una idea planificada sobre un cuento, convertirla ya en un cuento en papel, un cuento ya con texto escrito tal y como va a quedar. Ok, estamos pasando pues a la lección número 2. Esta lección vamos a discutir aquí el estilo para representar las voces. Decíamos en la sección pasada, en la lección pasada, que era muy importante empezar a construir personajes que sean de 3 dimensiones, personajes de carne y hueso, y que para eso era muy importante tener identificada la forma en que esos personajes hablan o hablarían si fueran personas reales. Esto va a ser muy importante, va a ser clave, porque es lo que le da cuerpo, le da esencia a nuestros textos cuando hay diálogos en ellos. ¿Ok? Es muy importante que las voces que quedan representadas en un texto literario sean voces creíbles, voces que contribuyan a la ilusión propia de la ficción de hacernos creer que lo que está ahí es real, está sucediendo en un mundo imaginario, pero con forma y cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprender un poquito sobre los diferentes estilos para pasar de esa biografía de un personaje de quien ya tenemos identificada su manera de hablar, convertirlo en una voz dentro del texto. ¿Ok? Para esto va a ser muy importante identificar 3 estilos que son reconocidos por la narratología, es decir, esta disciplina o subdisciplina que estudia los mecanismos de la narrativa, la narratología. 3 estilos que ya están identificados. Estos 3 estilos están muy fáciles de aprender: el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. ¿Ok? Vamos a ver con más detenimiento cada uno de estos 3 estilos. Empecemos por el estilo directo. El estilo directo es la reproducción textual, literal, de la voz o el pensamiento de un personaje dentro de un texto. Es decir, en el texto aparece representada la voz y el pensamiento tal y cual si la persona o el personaje estuviera hablando. Es decir, se parece a lo que ocurre en un guión de teatro o en un guión de cine, donde se hace una especie de diálogo. Con la diferencia de que acá no se utiliza el nombre del personaje que está hablando, sino que se manejan los guiones o los marcadores tipográficos que indican que alguien está hablando. El narrador va a hacer la función de decirnos quién está hablando. A veces, porque puede ser que no. Acá lo que va a ser muy importante prestarle atención para identificar el estilo directo, pues es el uso del guión, ¿verdad? Este uso del doble guión, ¿verdad? Con el diálogo del personaje ahí, el parlamento del personaje y luego el guión que lo cierra. También puede ser que lo encuentren ustedes representado igual, pero con el uso de las comillas, ¿ok? O incluso es posible que encuentren el uso del estilo directo representado con las letras cursivas o itálicas, así, la letra pegada que llamábamos antes, ¿ok? Bueno, ese es el primer estilo, el estilo directo. Reproducir la voz de los personajes tal cual ellos hablan. Luego tenemos nosotros el estilo indirecto. Este es uno de los más comunes, ¿ok? Donde el narrador expresa con sus propias palabras lo que los personajes dicen o piensan. Es decir, no se copia textualmente lo que el personaje dice, sino que el narrador nos lo cuenta, ¿ok? Aquí lo que va a ser muy importante son los verbos que indican la acción de hablar o pensar por parte del personaje. Por ejemplo, un narrador puede decir lo siguiente, ¿no? Y entonces Juanita le explicó a su hermano que cuando las personas adultas se encierran para hablar, significa que están diciendo algo muy malo y muy peligroso para ellos, ¿ok? Entonces no nos reproduce el diálogo de este personaje que acabo de inventar, Juanita, ¿no? Una niña, obviamente, sino que nos dice lo que ella le dijo a su hermano.
Por lo general, acá no vamos a encontrar marcas tipográficas como los guiones, las cursivas perdón, las comillas o las cursivas, sino vamos a encontrar la expresión esta de los verbos de acción que indican que se está hablando, ¿ok? Por lo general, separados por una coma, ¿no? Bueno, luego tenemos acá el estilo indirecto libre. Este es para mí el más interesante. Este es el más experimental, ¿ok? Es una combinación de los otros dos. Está entre los dos primeros, ¿ok? Y digo que es el más interesante y el más experimental porque la mayor parte de los cuentos actuales están recurriendo al estilo indirecto libre, porque le deja al lector mucho más intriga y lo hace más interesante para el lector. ¿Ok? Aquí se trata de una combinación de la voz del narrador con las palabras o el pensamiento de los personajes. Es decir, la voz del narrador se mezcla hasta un grado que ya no es posible distinguirla de la voz de los personajes. De ahí lo experimental. Obviamente, aquí lo que no vamos a encontrar es definitivamente marcas tipográficas que nos indiquen quién está hablando, porque la idea es precisamente confundir a los lectores sobre la identidad de las voces que están hablando. Hace que el lector trabaje más fuerte en interpretar el texto y eso hace que el lector se interese más, se intrigue más y se quede leyendo la historia. Sin embargo, implica cierto esfuerzo por parte de los autores. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos de los tres estilos, ¿ok? Yo les voy a seleccionar fragmentos de los cuentos que nosotros hemos leído a lo largo del curso para mostrarles ya de manera muy clara cómo funcionan los tres estilos. Vamos a empezar con el estilo directo, ¿ok? Acá tenemos nosotros el estilo directo. Este es un fragmento que yo estoy tomando del cuento de Juan Rulfo, Diles que no me maten. Voy a ver aquí la reproducción de las palabras del personaje, ¿ok? El cuento dice de la siguiente manera. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, voy pues, pero si de perdida me afusilan, a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas hacer por mí. Eso es lo que urge. ¿Ok? Tenemos aquí el diálogo entre el padre, este personaje, ¿no? El asesino, que ha estado huyendo por muchos años, y su hijo Justino, ¿verdad? Quien quiere que intervengan para que no lo maten, para que no lo fusilen. ¿Ok? Fíjense muy bien. Si nosotros analizamos, vemos que aquí está hablando el narrador de la historia. ¿Sí? El narrador nos presenta la situación y luego utiliza un verbo de acción para indicar que alguien va a hablar. ¿Sí? Luego se dio vuelta para decir. ¿Ok? Él nos dice, Justino va a empezar a hablar. Y entonces empieza aquí la voz de Justino, ¿verdad? Utilizando el guión como marcador tipográfico, empieza Justino a hablar y dice, voy pues, pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? Fíjense qué interesante. El narrador o el autor de la historia hace que Justino, el personaje, hable con la variedad dialectal rural que lo caracteriza, porque es un hombre de campo en los tiempos de la Revolución Mexicana, y esta es más o menos como la estrategia del autor para crear la ilusión de que el personaje es una persona verdadera. ¿Sí? Fíjense cómo dice, ¿no? Pero si de perdida me afusilan, ¿no? Utiliza el habla rural, popular mexicana. Después se cierra la participación de Justino. Aquí está un marcador tipográfico que indica
en sustitución del punto final, el cierre del signo de interrogación, nos dice que viene otra persona, otro personaje a hablar, aquí precedido por un guión, ¿verdad? En medio de los dos hay un espacio, tal y como había un espacio, ¿verdad? Entre la voz del narrador y la voz de los personajes. Y entonces comienza el padre a hablar y utiliza pues lo mismo, ¿no? La providencia, Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá. Fíjate qué interesante. Aquí está otra vez un marcador dialectal. El verbo ocupar, ¿no? Que ahora es muy común utilizarlo de esta manera, pero que originalmente esto proviene del habla popular. Ahora se ha recuperado esa idea de ocupar como necesitar, ¿no? En el habla actual, ¿no? Aquí pues está utilizada de esa manera, ¿no? De una manera distinta. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas hacer por mí, eso es lo que urge. ¿Sí? Entonces aquí ya sabemos nosotros que está hablando la voz de un personaje, hablar por mí, ¿no? Bueno, le habla a otro personaje, aquí nos lo indica. Este es un ejemplo del estilo directo utilizado para representar las palabras de un personaje. Veamos ahora cómo se reproduce el pensamiento del personaje. Dice el fragmento, y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo. Al menos esto, pensó, conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz. Fíjense muy bien, la reproducción del pensamiento del personaje viene aquí precedida por el uso de las comillas. Esto es muy importante. Quiere decir que alguien está pensando, ¿ok? Y después incluso tiene aquí adentro este uso del guión y las palabras del narrador diciéndonos explícitamente que el personaje está pensando lo que está entre las comillas. Muy bien. Entonces aquí tenemos dos ejemplos muy claros del estilo directo. Juan Rulfo es un maestro para esto, ¿no? Nos representa primero la voz de los personajes hablando y después nos representa el pensamiento textual de lo que ocurre en la cabeza del protagonista, ¿ok? Vean cómo un poco la voz del personaje, ¿no? Refleja su situación, refleja más o menos su manera de pensar, su manera de ser, ¿no? Está acorde, está armonizada con el perfil del personaje. Seguramente Juan Rulfo hizo una cuadrícula, una tablita con la biografía de cada personaje. Supongo que sí, ¿no? Era una persona muy meticulosa Rulfo para eso. Bueno, vamos ahora entonces con el estilo indirecto. Este es un ejemplo que viene del cuento de Víctor Hugo Rascón-Banda, La casa de las golondrinas. Dice de la siguiente manera. Doña Rita Benicio me cuenta que a la pobre Febronia se le murió su niño entre sus brazos. Por eso se ahorcó colgándose de una viga de esta casa. ¿Cómo no quieren, me dice, que se pasee por el balcón arrullando a su criatura a la misma hora en que se mató cuando todos andaban en el baile y nadie vino en su auxilio? Fíjense bien, acá es distinto al caso de el cuento de Juan Rulfo, porque aquí lo que el narrador está haciendo es que no está reproduciendo tal cual, literalmente, cómo habló el personaje de Doña Rita, que sabemos ahora que es un fantasma. En realidad, el narrador se está apropiando de la voz de Doña Rita y nos está diciendo lo que le dijo. Fíjense cómo se usa aquí, ¿no? El, el verbo de acción que expresa lo que alguien dijo, contó, pensó o reprodujo de alguna manera, ¿sí? Dice aquí, me cuenta que a la pobre Febronia se le murió su niño entre sus brazos. ¿Sí? Esto es lo que doña Rita le dijo, pero no lo está diciendo doña Rita, porque no viene precedido por el guión, ¿no? El guión, la participación del personaje y el guión que cierra. ¿Ok? Y luego dice, por eso se ahorcó colgándose de una viga. Como no quieren, me dice, otra vez vuelve a utilizarlo, ¿no? Que se pasee por el balcón arrullando a su criatura, etcétera, etcétera. Acá es un claro ejemplo de estilo indirecto, ¿ok?
Entonces, esto también es muy común y es fácil hacerlo, ¿sí? Si no queremos reproducir el habla textual del personaje porque nos cuesta trabajo determinar cómo sonaría la voz o si la voz nos suena muy artificial o si no queremos que el narrador lo diga, pues utilizamos el estilo indirecto. Muy bien. Vamos ahora con el estilo más complejo, que es el estilo indirecto libre. Y aquí viene muy bien otro fragmento del mismo cuento de Juan Rulfo, Diles que no me maten, ¿verdad? El fragmento dice de la siguiente manera: ¿quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe, no nada más por no más como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. ¿Cuál es aquí el asunto del estilo indirecto libre? Fíjense muy bien. Aquí tenemos al narrador hablando sobre lo que el protagonista está pensando. ¿Sí? No lo está diciendo, lo está pensando. Pero el narrador no nos dice que el anciano está pensando, sino que poco a poco, conforme va avanzando este parlamento, no, bueno, no es un parlamento, esta narración, nos hace ver que quien está diciendo esto es el personaje. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por el uso del lenguaje. Fíjense bien en esta construcción que está aquí. No nada más por no más. Esta parte de aquí, esta forma de hablar, es propia del personaje, no del narrador, ¿no? Es el personaje quien está diciendo esto, porque es una persona de campo, ¿no? Y es una persona que uno intuye que es una persona vieja, ¿no? No es una persona joven, ¿ok? Está reproduciendo el habla del personaje. Uh-huh. Sin embargo, lo hace sin ninguna tipografía. No está utilizando las comillas, ¿verdad? Que nos podrían indicar que está hablando. Y tampoco está utilizando los guiones, ¿verdad? Abiertos y cerrados para decirnos algo. Y tampoco dice aquí en ningún momento una intervención del narrador que dijera pensó el personaje tal cosa, ¿no? Es decir, nos deja simplemente en el vacío. Pero nosotros, gracias a que conocemos la sutileza del uso del lenguaje, la forma de hablar de la gente mayor, rural, nosotros podemos entender que quien está pensando esto es la voz del personaje. Y tanto la voz del personaje como la del narrador se empieza a combinar, a mezclar hasta un grado en el que ya no sabemos exactamente quién dijo o quién pensó qué. ¿Ok? Pero vemos ahí la presencia de estas dos voces, la voz narrativa y la voz del personaje combinadas. Es todo un reto, obviamente, ¿ok? No es fácil, hay que trabajar mucho. Noten un aspecto interesante. Juan Rulfo, en el mismo cuento, un cuento tan breve como Diles que no me maten, moviliza los tres estilos. Utiliza el estilo directo a través del diálogo y la reproducción del pensamiento. Utiliza el estilo indirecto en 2 o 3 ocasiones y también incorpora el estilo indirecto libre. Todo eso en un solo cuento. Es interesante. A mí me gustaría saber si ustedes, cuando leyeron el cuento, se dieron cuenta de esa combinación de tres estilos, tres maneras distintas de narrar y reproducir las voces. Muy bien, vamos entonces a pasar a poner manos a la obra y seguir trabajando en nuestro cuento. Vamos a hacer dos tareas distintas. La primera tarea tiene que ver con un ejercicio de reconocimiento, identificación. Y la segunda tarea tiene que ver con un ejercicio de escritura. Primero aprender a reconocer y después aprender a producir. Vamos a ver, la primera tarea de ustedes consiste en seguir el proceso de lectura crítica. Vamos a leer un cuento que se llama Familia Americana de la autora sonorense, es de Ciudad Obregón, Cristina Rascón, una de las mejores escritoras de Sonora. Cristina escribe este cuento y nosotros vamos a tratar de identificar en este cuento altamente experimental
el uso de los tres estilos de representar las voces. Es decir, Cristina Rascón hace en Familia Americana lo mismo que hace Juan Rulfo en su cuento Diles que no me maten. No más que el cuento de Cristina Rascón es mucho más experimental porque es un cuento escrito hace 2 o 3 años. ¿Ok? Es un cuento muy contemporáneo, muy cercano a nosotros. Vamos a hacer lo siguiente. Leemos el cuento y copiamos 3 fragmentos del cuento en los que se esté utilizando uno de los 3 estilos. ¿Ok? Un fragmento para el estilo directo, un fragmento de estilo indirecto y un fragmento de estilo indirecto libre. Y a cada uno, en cada uno de los 3 casos, ustedes van a explicar ahí, textualmente van a explicarnos por qué el primer fragmento es ejemplo de estilo directo, el otro de estilo indirecto y el otro de estilo indirecto libre. ¿Ok? 3 fragmentitos, pueden ser muy muy breves, no importa, así como los que yo copié de Juan Rulfo. ¿Ok? Una vez que hayan hecho ese ejercicio, van a hacer la siguiente tarea, que es, vamos a imaginarnos uno de los fragmentos de nuestro propio cuento con final inesperado, ¿verdad? Un fragmento breve, vamos a suponer la interacción de 2 personajes, el protagonista y otro personaje, y vamos a escribir ese fragmento, lo vamos a escribir en los 3 estilos, el mismo fragmento en los 3 estilos, como estilo directo, como estilo indirecto y con estilo indirecto libre. ¿Ok? Por eso les digo que busquen un fragmento en el que uno de los personajes interactuara con otro o pensara o hablara consigo mismo. ¿Ok? Es decir, un momento en el que interviene la voz del personaje. Bueno, les deseo que se lo diviertan mucho con esta actividad, la disfruten y recuerden, ya le estamos dando cuerpo a nuestra historia. Sigan leyendo, sigan escribiendo, disfruten la actividad. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima lección.